Quiero compartirles algo en esta noche y básicamente es una palabra conocida o por lo menos que ya la he predicado en alguna otra oportunidad. Pero el título a lo mejor no es muy llamativo para lo que vos querés recibir en esta noche, pero te vas a entender cómo a la luz de la palabra muchas veces se vieron afectados. Por ejemplo, no voy a dar nombres, pero hay personas que antes estaban vacías y hoy llegaron o no tenían tiempo para nunca venir a la iglesia o ir a un grupo o hacer todas las cosas que los molestos de los pastores y los líderes te dicen. Nunca había tiempo, pero de repente, después de un encuentro con Jesús, hay tiempo para todo aquello que decíamos que no. Entonces nos damos cuenta, o por lo menos nosotros, los pastores y los líderes, que a la luz de la palabra hay algo que interfirió en nosotros, que hacía que algo para lo que teníamos tiempo, o para lo que no teníamos tiempo antes, hoy de repente tengamos tiempo para todo. Entonces el título del mensaje de hoy es servicio. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo? Pero te voy a enseñar cómo muchas veces a la luz de la palabra todos nosotros que estamos sentados en este lugar, servimos. Muchos dicen, no, pastor, yo no sirvo a nadie. Yo trabajo, es mi trabajo, llego a mi casa, no tengo tiempo para nada. Sin darte cuenta, tu trabajo te están pagando a vos, ¿para qué? Por un servicio. ¿Vos estás sirviendo? No, bueno, pero eso es diferente porque eso es trabajo. A vos te pagan por un servicio. Es más, me animaría a decir que te pagan por las horas de vida que vos tenés. Porque cada día que pasa en la semana, 8 o 12 horas, son 8 o 12 horas que ya no vas a recuperar. Que intercambiaste algo por lo que te van a pagar, diste un servicio y te volviste a tu casa. Entonces vos decís, no, pero pastor, insisto, eso es un trabajo, es un servicio. La gente requiere servicio. Entonces de aquí la famosa frase que todo el mundo la dice, ¿no? Que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pastor, pero no entiendo. Y te vas a dar cuenta que la alegría está en servir. Cuando una persona sirve a otra, cuando una persona la buscan por algo que tienen, ¿vos cómo te sentís? ¿Bien o mal? Cuando te dices, che, anda a ver a tal persona porque ese te va a dar una solución. Y de repente te golpean las manos y te dicen, hey, vos sabés que me dijeron de vos allá porque vos sos bueno en esto. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Bien o mal? Porque el servicio produce felicidad. Y usted dice, no, esto ya sé para dónde va, me va a poner a hacer algo y demás, este está re loco. Pero te voy a enseñar cómo muchas veces, insisto, a la luz de la palabra, los procesos que el enemigo pone en tu vida te hace que ese servicio se vaya perdiendo y no tan solo te quita la felicidad de poder servir a alguien más, sino que te empieza a aislar. Porque tal como yo te digo, el trabajo que muchas veces haces te lleva un esfuerzo. Y cuando vos llegás a tu casa, podés compartir con la familia que te espera porque vos estás trabajando supuestamente para un sueldo y por amor vos estás sirviendo a tu familia. Pero como llegás tan cansado, no tenés tiempo para hablar con tu esposa. Mucho menos de prestarle atención a tus hijos irrelevantes cuando hacen un dibujo de 6 o 7 años o 5. Y que para ellos es un montón, pero para vos es absolutamente nada. Entonces de repente veo que tengo tu atención y que de manera diferente empezás a ver lo que yo te quiero decir a la luz de la palabra. Porque llega un momento donde estamos nublados y no nos damos cuenta que ese servicio se ha empezado a quitar de nuestra vida. Y el enemigo nos ha ido metiendo en esta corriente de la sociedad, del mundo y todo un montón de cosas que hacemos que hemos perdido de vista lo que es esencialmente importante. Y quiero hablarte de una persona en particular que relata la Biblia que estaba totalmente aislado. Alguien que no querían verlo nunca, alguien que era despreciado. Si yo te digo que a vos te buscarían porque sos bueno para algo y eso te produce felicidad, lo contrario sería que no te busquen para absolutamente nadie ni nadie quiera compartir algo con vos.
Y muchas veces eso pasa. No hay que decirle nada. Por ejemplo, yo tenía mi casa, tenía mi abuelo, y vos no podías meter bulla porque a tu abuelo le molestaba. Entonces, para mí, yo no disfrutaba ir a la casa de mi abuelo. Para mí, ir a la casa de mi abuelo era un bajón. Entonces, hoy la generación de nuestros padres son muchas veces abuelos excelentes que ya terminan dándole de más a nuestros hijos. Pero para nosotros, por lo menos para mí, ir a la casa de mi abuelo no era algo bueno. Porque yo entiendo, trabajaba un montón, tenía un montón de cosas. Era un hombre que se manejaba, era tipo empresario. Entonces no tenía tiempo para las cosas insignificantes. Pero casi la mayoría de los nietos opina así de mi abuelo, salvo 1 o 2. Y él estuvo aislado, pero no se dio cuenta. Y así vivió su vida. Y así muchos de nosotros vivimos aislados. No, mientras menos nos molesten, estamos bien. Mientras menos nos llamen, está genial. Mientras a mí no me digan qué tengo que hacer, yo acepto todo. Pero te vas a dar cuenta, insisto, a la luz de la palabra, cómo muchas veces ese aislamiento está en nuestra vida. Y quiero que busques, por favor, ahí en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14 al 17, y vamos a leer rápido porque no es la palabra central. Mateo capítulo 8, versículo 14 y 17, y oro para que el Espíritu Santo te haga entender lo que en esta noche te quiere decir. Mirá, Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17 dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la Biblia no especifica. Pero ¿qué piensan ustedes que pasó cuando Jesús sana a través de un servicio a la suegra de Pedro? La Biblia dice: se levantó y le servía. Pero automáticamente, como por magia, a la noche empezaron a traer un montón de enfermos a donde él estaba. ¿Quién creen que fue que habló? La que estaba ¿cómo? Postrada, enferma. La que no quería que la vea nadie. La que estaba aislada en una cama. Porque Jesús fue a ver a Pedro, no a la suegra. Pero cuando estaba ahí observó que la suegra estaba enferma. Y una persona que tiene un servicio nato como Jesús dijo: no, ahí yo veo a alguien que necesita. Se acercó, le tocó la mano y la fiebre desapareció. Y esa persona que estaba postrada, tirada y con fiebre, de repente se levanta y sirve. ¿Qué hubiese pasado? Y ponelo en un hecho real. ¿Qué pasa si usted dice: che, voy a invitar a la hermana, y en su casa está enfermo su marido? Y en su casa justo está enferma su hija. Che, otra vez vas a venir con eso del grupo, y otra vez con esto, y está enfermo y no se dan cuenta y están molestando. Entonces yo me pongo a pensar, si Jesús hubiera vivido en esta época, no hubiera entrado entonces en ese tiempo en la casa de la suegra. Porque no había que molestarla a alguien porque está enfermo. Pero porque Jesús molestó a alguien, incomodó a alguien, la suegra se sanó. La fiebre no se iba a pasar por sí sola. Y así muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos aislados. Aislados en nuestros propios pensamientos. Aislados en nuestra manera de pensar. Aislados en la comodidad de que nadie nos diga nada y nos aguantamos la fiebre, no importa. Estamos aislados.
Y cuando alguien viene y empieza a hablarte, cuando alguien viene y dice, che, mirá, las cosas no son así, tenés que cambiar, pero porque a la luz de la palabra te va a ayudar a vos. No me ayuda a mí, si yo ya cambié, ¿para qué te voy a estar molestando a vos? Si a mí me va genial. Yo soy un hombre de Dios, soy bendecido. Dios me usa, hablo, la gente me golpea las manos, me pide oración, llamo. ¿Para qué voy a estar molestando a alguien más? Pero por amor a las personas le enseño a los líderes que siempre tienen que molestar. Entonces, en medio de la incomodidad, llega Jesús y Jesús toca a la mujer, a la suegra de Pedro, y se termina levantando. Y esa palabra levantar es algo profético. Levantar es volver a recuperar la fe que un día tuviste. La fe con la que un día, alguna vez creíste y has dejado de creer. Yo siempre digo que las personas no tienen problema con Dios, tienen problema con los hombres que hablan de Dios. Y está bien, porque cada uno puede pensar como quiere. Pero ahora yo te digo, si vos crees en Dios, la esencia nuestra de cristianos va a ser siempre la de creer. Entonces a lo mejor no confíes en un hombre, pero Dios te va a hacer confiar en alguien más. Porque para bien o para mal de las personas, Dios todavía, para que se haga ver, usa a los hombres. Entonces tu esencia siempre va a ser la de creer. Porque si lo perseguís a Dios, tenés que tener fe. Porque a Dios no lo podés ver, pero lo podés sentir. Entonces tenés que creer que Él está. Tu esencia será la de creer. Pero la gente se encierra. A mí me fallaron. A mí me hicieron esto. A mí me hicieron aquello. Y entran en ese pozo y en esa cama llenos de fiebre, postrados en ese mismo lugar. Pasan 4, 5, 10 años y siguen hablando de la misma manera. Tienen el corazón dolido de la misma manera. Gente que no habla con sus hermanos desde que son chicos porque a mí me hizo esto. Porque a mí me hizo aquello. Hablaba con alguien en la semana y me decía, no sabes por qué, pastor, porque yo soy el hijo que tiene menos atributos. Era el menor de 2 hermanos y me decía, mi hermano mayor es como que siempre es el talentoso, entonces yo soy la oveja negra. A él le dan todo, pero a mí no me dan absolutamente nada. ¿No te pones contento si es tu hermano? Y me mira. Pero si le estoy diciendo que a mí me menosprecia, a mí me menosprecian. ¿Y vos qué haces con tu hermano? Ah, viste, le digo que en una película mal contada todos somos víctimas. ¿Vos no te alegrás porque a tu hermano lo bendicen? ¿Vos no te alegrás porque tu hermano es talentoso? ¿No festejás cuando a él le va bien? Entonces te tenés que replantear si sos hermano. Porque yo tengo un montón de hermanos en la iglesia y yo me pongo feliz cuando crecen. Entonces no sé si el problema es tu hermano. Y me mira y me dice, nunca lo vi así. ¿Sabés por qué nunca lo viste así? Porque estás aislado en tu pensamiento. Porque te encerrás en que vos tenés la razón. Y aquí no se trata si yo tengo la razón o vos tenés la razón. Acá se trata de ver lo que dice Dios a través de su palabra y en base a eso nosotros vemos quién o no tiene razón. Dios no nos mandó a ganar discusiones, nos mandó a alumbrar en el momento a donde hay oscuridad. Entonces, hablando un par más, se terminó quebrando y él dijo, sí, hay veces que le tengo envidia a mi hermano. Y a ver, contame un poco más. ¿Y le tenés envidia por qué? Y me dice, porque tiene la atención de mis padres. Entonces no le tenés envidia a tu hermano. Le tenés rechazo a tus padres porque te fallaron. Ahí está el problema, cabezón. Y me empezó a hablar de sus padres. Digo, bueno, mirá, yo te puedo decir y continuamos hablando ahí, pero le vas a mandar un mensaje a tu hermano y lo vas a felicitar por todo lo que ha conseguido en la vida. Si vos lo hacés, yo sigo hablando. Si no, me levanto y me voy. Pero de verdad te lo digo, ¿eh? Y me dice, sí, pastor, lo voy a hacer. Porque me di cuenta que ahora era un pésimo hermano. Pero tengo que entender que tengo que perdonar, avanzar y seguir mirando adelante. Y es como dice usted, nuestros padres fallaron. Y es una frase que siempre uso yo. Digo, muchas veces vos te quejás de tu papá, pero vos no sos el hijo que yo esperaba. Es alguien que no viene acá, va a otra iglesia.
Pero en esas simples palabras se rompió un aislamiento. Y a la luz de la palabra empezó a ver de manera diferente. No es que tu hermano tiene más y tiene menos. Si somos hermanos, los dos tenemos. Si somos hermanos y compartimos, a los dos nos va a ir bien. Pero muchas veces no nos damos cuenta y estamos aislados. ¿Por qué? Porque el servicio fue extirpado en nuestra vida. Servicio es atender, cuidar a alguien, prestarle atención. Y eso muchas veces en nuestra vida no pasa. Yo siempre trato de servir a Dios, de atender, de cuidar lo que Él me dice, yo lo digo. Pero si vos sos una persona que está aislado en tu propio pensamiento y vos venís y te sentás acá solamente para agradarle a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, te digo que estás perdiendo el tiempo. Pero si estás acá para salir de esa cápsula, muchas veces de estar postrado en una cama y decir, ay, quiero que Dios me hable hoy. Y que me haga entender lo que muchas veces sigue incrustado en mi pecho y no me doy cuenta. Estoy postrado en esa cama con fiebre, con dolores y no me doy cuenta. Pero veo cómo el resto sigue avanzando y hasta a mí algún momento me da bronca porque yo estoy aislado en ese lugar. Del resentimiento, del rechazo y el preguntándome por qué a los otros le va bien y a mí me va mal. Entonces, si estás en este lugar, invertí tu tiempo. Invertilo. Y empezá a la luz de la palabra a entender cómo Dios quiere sacarte de ese lugar. Mirá lo que dice en Marcos capítulo 5, versículo 1. Por favor, yo sé que los chicos van a poner acá, Anita. Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice así, por favor, lo voy a leer muy rápido porque es una palabra conocida y quiero que la entiendas. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. El famoso a mí, déjame tranquilo. Yo vivo mi vida acá y estoy genial. Nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas afuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas. Y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, escuchen bien, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Sí, escucharon bien y leyeron bien. A Jesús le dijeron que se vaya, básicamente. Quiero que entiendan el contexto. 2 hombres endemoniados que todo el mundo le tenía miedo. La gente se encerraba durante la tarde y noche porque no querían compartir junto con ellos, porque les tenían miedo. Les temblaban las manos, gritaban, tenían una fuerza. En medio de un frío inmenso, ellos andaban en manga corta, se rasgaban la piel. Estaban endemoniados, estaban aislados. La gente le tenía miedo, entonces sabían que podían salir hasta tal cierta hora y luego se tenían que guardar. Pero sin embargo, un tal Jesús llega a esa isla y cuando llega a la isla, dice que el endemoniado viene al encuentro con Jesús. Que cuando viene al encuentro con Jesús le dice, hey Jesús, ¿qué tiene contra nosotros? Jesús le ordena que el demonio se vaya, el demonio se va en unos cerdos, ese hombre queda libre, pero la gente le dice a Jesús que se vaya. ¿Cómo puede ser? Que a lo malo lo llamamos bueno y lo bueno lo llamamos malo. La gente le pide a Jesús que se vaya. Nadie le importó que ese hombre que antes no tenía vida y que estaba escondido en medio de un cementerio, de repente empezó a recobrar vida. A nadie le importó. Mientras Jesús esté lejos, déjanos acá tranquilos. ¿Y de dónde eran los Gadarenos? Era una isla. Estaban aislados. Pertenecía a una ciudad que tenía 10 otras islas más. Por ende la llamaban la Decápolis.
Gadara era una región de la Decápolis, de las 10 ciudades o 10 islas que había en ese lugar. Estaban aislados. Y ellos le pidieron a Jesús que por favor se retire. Jesús dice, no hay ningún tipo de problema, me subo a mi barca, me voy. ¿Qué piensan que hizo la persona que fue libre? La que cuando lo tocan se le sana la fiebre, o cuando lo tocan se libera. ¿Qué piensan que hace? No quiere seguir a Jesús. Si estaba tirado en un cementerio, no tenía vida. La gente se le reía, se le burlaban. Y estaba tirado. Entonces cuando algo vuelve a recobrar vida, dice, yo te voy a seguir, Jesús, a donde quiera que vos vayas. Yo te voy a seguir. Y Jesús le dice, no quiero. ¿Pero cómo? No quiero. Yo quiero que te quedes en este lugar. Quiero que te quedes en este lugar y que empieces a publicar lo que hice con vos. Que la gente te vea, que la gente te conozca, que se aliste de ese aislamiento. Que digas que era la persona que antes nadie se quería acercar y hoy todos van a querer compartir con vos porque algo pasó en tu vida. Entonces yo llego a esta parte, a la cierta parte del mensaje, donde yo llamo, todos tenemos un después con Jesús. Todos nosotros tenemos un después con Jesús. Todos tenemos un después con Jesús. Todos tenemos un después con Jesús. Lo de las islas, después de Jesús, cuando vieron que expulsó a un endemoniado, le dijeron a Jesús que se vaya. Pero el que fue liberado le dijo, Jesús, quiero ir con vos. Y ahí vemos cómo dos hombres o dos partes, en el mismo tiempo, en el mismo momento, ven con una óptica diferente. El que recibe el milagro le dice, hey, yo te voy a seguir a donde vos quieras que vaya. Lo que antes no tenía tiempo, hoy me hago tiempo para lo que sea. Pero de la otra parte ahí están los locos evangélicos. Ahí están esos que piden el diezmo. Ahí están esos que le empiezan a meter cosas a la gente. Claro, no lo vas a entender porque nunca lo viviste. Pero el que fue liberado dice, hey, a donde quiera que vaya él, yo voy. Pero de verdad, a donde quiera que vaya él, yo voy. Y aquí noto cierta similitud entre la suegra de Pedro y el endemoniado de Gadareno. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, no quiero que me acompañes, quiero que te quedes. Pues, ¿cómo es eso? Lo sana y lo deja en un lugar a donde a Jesús lo corren. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Jesús le dice, empieza a anunciar lo que te pasó. No vas a hablar algo que no sabes, vas a hablar de algo que sabes. Y el problema de nosotros, muchas veces los cristianos, que hablamos de algo que no vivimos. Y Jesús le dijo al gadareno, quiero que hable de lo que vos viviste. Quiero que hable de lo que yo hice en tu vida. A Jesús lo corrieron. Se terminó yendo de la Decápolis. Se terminó yendo del lugar. Pero algo pasa. Un par de años después, sucede esto. Y en el mismo libro de Marcos, pero en el capítulo 7, no en el versículo 5, sino en el capítulo 7, versículo 31 al 35, dice, escuchen bien. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de, le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Cómo es eso? Si 2 años antes lo corrieron, ¿por qué 2 años después le rogaban que le ponga la mano a alguien que estaba enfermo? ¿Por qué creen? Por el gadareno. Por el gadareno. Y aquí yo entiendo donde muchas veces cuestionaste al hombre. Y yo te doy muchas veces la derecha y te digo, tenés razón. ¿Cómo, pastor? Sí, tenés razón. Son todos unos chantas los pastores. Por eso yo no me considero ni pastor. Son todos unos chantas, pero perfecto. Vamos a pensar que todos son unos chantas y que todos vos no le crees a nadie. ¿Qué hacemos entonces? Si nosotros decimos creer en Dios, ¿qué hacemos entonces después?
A mí me fallaron un montón de veces, y es más, no conté un montón de cosas. ¿Pero qué hacemos? Como siempre digo, si te cortan mal el pelo, ¿qué haces? ¿Te dejas de cortar el pelo para siempre? Cambias de barbero y se acabó. ¿No es así? Problema solucionado. No, pastor, pero mi hermano me decía, es el más talentoso y a mí esto y aquello. Entonces te tienes que cuestionar a ver si vos sos el hermano. ¡Ah! Lo sacamos de esa cápsula de pensamiento que tenía. Cuando Dios te capacita para servir, vivís alegre y feliz. Siempre digo, nosotros tenemos los encuentros y la gente que sirve paga igual que el que va a hacer un encuentro. Los que hicieron encuentro ahora, antes de entrar en encuentro, decían, está loco, yo pago para ir a ese lugar. Ahora se van a anotar y van a pagar para servir. El endemoniado de Gadareno decía, llévame con vos. Y Jesús le dijo, no, quédate y publicá lo que hice con vos. La suegra de Pedro postrada en cama, Jesús llega, la toca y empieza a decir, hey, en mi casa está Jesús. Si tenés algún endemoniado, alguien que esté enfermo, alguien que necesite oración, que necesite restaurar su matrimonio, que esté muchas veces triste solo, decirle que venga, porque está en mi casa. Entonces Jesús se quiso salir y se llenaba. Y se llenaba. Entonces vos hoy podés decidir entre dos cosas. Entre pensar como la gente que pensó de la isla de Gadará, seguir aislado en el mismo lugar, o ese Jesús que un día transformó nuestro corazón e hizo locuras en nuestra vida, te lo podemos presentar. Yo no vivo un evangelio solo es de palabras, sino que vivo de palabras y de hechos. Y hablo de lo que Dios hizo en mi vida. Por eso es que hay muchas veces poder. Porque no vivo algo que no soy. Hablo algo que vivo y que soy. Y muchos de ustedes fueron transformados a la luz de la palabra. Y se dieron cuenta que en algún momento estuvieron encapsulados en ese lugar. Tirados en un cementerio sin que nadie los quiera hablar. Porque si otra vez hay que hablar con él, se vive quejando de la vida. Se vive quejando que todo le hacen algo a ella, algo a él, se vive quejando por esto. Y hay veces donde no te quieren ni atender el teléfono. Si no, pastor, pero pasa que siempre, y le pasa esto, y le pasa aquello. Entonces ya casi la gente no te quiere atender. O alguien no quiere atender. No, pero yo no molesto a nadie, yo no voy a joder a nadie. No estoy hablando de la gente, estoy hablando de lo que a vos te pasa. Estoy hablando de donde vos seguís encerrado. Yo sigo bien mi vida, pastores, acá, y después hago mi vida como tengo que ser en la calle, y los domingos vengo a agradecer a Dios, es como tipo estampita así, tenemos ahí, bueno, vengo a agradecer y no pasa nada porque ya cumplí con Dios. Alguien me dijo alguna vez así, cumpliste con Dios. O sea, no entendemos nada. Muchas veces. Para mí Dios no es una religión. Para mí Dios no es una iglesia. Para mí Dios no es eso. Es un estilo de vida. El Espíritu Santo camina con nosotros todos los días. Y a lo mejor si vos entrevistás a las personas que vieron el milagro que pasó en el Gadareno, dirían, no, nosotros le dijimos a Jesús que se vaya porque esas formas no son convencionales. ¿Cómo va a mandar que los demonios entren en los cerdos? Y esas cosas a nosotros nos dan miedo, entonces no queremos ir a ese lugar. Pero andá a entrevistar al endemoniado de Gadareno. Y pregúntale cómo fue el después de Jesús. Pregúntale a alguien que hizo encuentro hace 6 meses cómo fue el después de Jesús. Pregúntale a alguien que se encontró con Jesús cómo es su después. Es por eso que a la luz de muchos estamos todos re locos nosotros. Porque es como que estás entrevistando a los gadarenos. Nosotros no teníamos nada que perder. Por el contrario, ya habíamos perdido absolutamente todo. Y alguien viene y nos da una oportunidad.
Y esa persona a la que te da la oportunidad, te aferras para siempre. Si yo no lo quiero perder. Pase lo que pase, yo no lo quiero perder. Y el amor de Dios te empieza a rebalsar el corazón. Y que decís, hey, en mi casa está Jesús. En mi iglesia está Jesús. Decime si todas las personas, la mayoría que están nuevas, no fueron porque alguien no sabe lo que pasa en la iglesia que voy. Porque estamos locos, sí, yo sé que estamos locos. La gente no nos entiende, yo sé. Porque hablamos cosas que muchas veces no vimos, pero que terminan pasando. Y los gadarenos dicen, hey, yo te quiero seguir, Jesús. Por favor, llévame. Déjame que me suba a esa barca. Déjame que me suba a ese lugar, porque yo quiero caminar junto con vos. Déjame empezar a vivir algo diferente. No quiero vivir solo un evangelio. ¿Sabés las veces que yo estuve sentado sin sentir nada? ¿Sabés las veces donde yo me senté en ese mismo lugar que ustedes y me levantaba como si nada? Pero había que ir a la iglesia. Había que ir un domingo a la iglesia. ¿Y por qué vas? Y porque está bien. Porque cumplimos con Dios. Pero los que experimentan después de Jesús, dice, escuchame, yo antes no tenía nada. Y Dios me dio una oportunidad. Y ese que me dio una oportunidad tal, no lo dejo ni a palos. No lo dejo ni a palos. Me aferro a aquel que un día me miró a donde ningún otro me miraba. Me habló con ese amor que nadie me hablaba. Me aferro a Él. Estoy con Él. Camino con Él. Y cuando vos empezás a experimentar lo que Dios hizo en tu vida, lo empezás a compartir. La Biblia me enseña, creí por lo cual hablé. La suegra de Pedro creyó en lo que Dios hizo porque lo vio. Y empezó a decirle a todos, hey, no saben, tienen que venir. Tienen que venir. Lo tienen que hacer. Porque Dios está transformando corazones. Dios está transformando vidas. Dios está haciendo algo diferente. Dios se está moviendo de una manera preciosa. Y muchos de ustedes vienen solos. Venían solos, perdón. Y la mayoría ya está con la familia. ¿Saben por qué? Porque un día lo hizo con ustedes y ustedes llegaron a su casa. ¡Hey, no sabe lo que pasa en ese lugar! No sabe cómo transformó mi familia. Usted es el fruto de una oración de su esposa. Y Dios lo estaba buscando desde hace mucho tiempo a usted. Pero algo pasa cuando alguien empieza a conectar y decir, no sabe lo que pasa en ese lugar. Y usted piensa que Dios lo encontró desde hoy. Pero desde el vientre de su madre Dios ya lo había escogido. A usted y a usted, a los dos. Y Dios empieza a formar un cambio. Y usted piensa, no, pero llegué tarde. ¿Qué tarde? Llegaste en el tiempo justo. Cada uno de ustedes llegó en el tiempo justo. Nancy, Edu, en el tiempo justo. ¿Fuiste el mismo después de encuentro, Esteban? Tu esposa. Usted vio lo que Jesús hizo en él después de encuentro. Alguien puede decir que estamos locos. Bendita locura. Se sumó a esa locura. Porque todos en algún momento necesitamos una oportunidad. Todos, absolutamente todos. Me alegro de verte acá. Me alegro mucho de verte acá. Porque todos necesitamos una oportunidad. No lo decimos porque muchas veces aislados nos sentimos seguros. Porque en medio de esa cama postrado y todavía donde muchas veces lloramos cosas que nos pasaron en un pasado, estamos cómodos. No mostramos la herida, entonces creemos que no hay herida. Pero cuando alguien llega como Jesús, es la única oportunidad que tenemos, nos levantamos y decimos, hey, te quiero seguir a donde vos quieras que vaya. Pero mirá que vas a dejar un montón de cosas, El endemoniado de Gadareno no estaba dispuesto a irse de ese lugar. No le importó absolutamente nada. Porque cuando Jesús llega a un corazón, lo transforma por completo.
Dice, no sé qué me pasa, soy el mismo, tengo la misma deuda, los mismos problemas, pero yo soy diferente. Algo pasa. ¿Fueron lo mismo ustedes después de encuentro? ¿Fueron lo mismo después de Jesús? Hay algo diferente. Y aproveche que son adolescentes y han vivido un encuentro con Jesús a su edad. A nosotros nos llegó un poco tarde, pero en el momento que Él quiso. Todos necesitamos una oportunidad. Entonces, pase lo que pase, yo jamás me suelto de aquel que le da una oportunidad a mi vida. Cuando todos se burlaban, Él no se reía. Él lloraba conmigo. Cuando todos nos criticaban, Él secaba las lágrimas por cuanto dolía en el corazón muchas veces. Y ahí agachamos la cabeza y decimos, Jesús, yo sé que existís. Y vos seguís siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y vos no mentís. Algo más tiene que haber. Por eso yo siempre digo que yo ya escogí con quién fracasar. A mí no me importan las personas que vienen 1, 2 meses, 3 y luego dejan de venir. Sinceramente se los digo, soy pastor y no soy de los convencionales. Porque el que ofende a mi papá, me ofende a mí. Y para mí Dios es mi papi. Y el que lo ofende a Él, me ofende a mí. Él no es un amuleto. Él no es un banco de plata. Él no es una especie de Aladino que lo buscamos cuando algo necesitamos. Él es el centro del universo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús, el 3 veces santo. Él es el que dice Isaías 9:6, porque un hijo nos ha nacido y el principado vino sobre su hombro y a Él llamaremos admirable consejero, príncipe de paz y Dios eterno. Eso es Dios para mí. Entonces cada vez que alguien veo que ofende a Dios, me ofende a mí. Porque es mi papá. Porque es el único que me dio una oportunidad. Entonces este es el momento de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Podamos transmitirlo a alguien más. No sabe lo que me pasó a mí. Se me burlaban, hablaran mal de mí. Y hoy están acá. Me dijeron que era maldito. Y hoy me piden oración. Insultaron a mi esposa. Pero hoy quieren ser como mi matrimonio. ¿Fue fácil? No. Créanme que no. Pero yo sabía que hay algo más. Y cuando Jesús dijo, hey, sanamos, ¿qué tengo que hacer? Jesús dijo, no me podés seguir ahora, tenés que empezar a hablar. Pero si no tenemos nada, quédate en ese lugar. Y un par de años después de un árbol y donde hay 4 o 5 sillas, iba a empezar a pasar esto. Nos llaman del interior. No dicen lo que ustedes tienen, yo lo quiero tener. Lo que vos portás, hijo, yo lo quiero tener. Porque encontramos una oportunidad y nos aferramos a ella. Y de ahí no nos soltamos. Jamás me suelto de esa oportunidad. Si vamos a ser sinceros, nosotros sabemos lo que muchas veces hay en nuestro corazón. Y que peleamos con un montón de cosas que traemos de nuestra infancia. Entonces aquel que nos da una oportunidad, no lo dejamos nunca más.